Bienvenidos a este capítulo de Rolearte, en donde el día de hoy vamos a conversar con una reconocida personaje, un reconocido personaje en realidad, del mundo rolero. Como ya hemos comentado, bueno, la idea de este espacio es poder comentar más que desde el conocimiento técnico o el currículum, desde la experiencia de quienes asisten. Es importante eso para nosotros. Así que el día de hoy, muy feliz de poder presentar a Vladiliv, nombre real Rodrigo Pérez de Arce. ¡Bienvenido! Hola, 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 ¿cómo estás? Bien, aquí feliz de tenerte. ¿Y tú? Bien, bien, con hartas ganas de hablar y de escarbar un poquito en el callejón de los recuerdos. El Callejón de los Recuerdos. Bueno, efectivamente Rodrigo nos acompaña el día de hoy para conversar de los inicios del rol en Chile. Rodrigo lleva narrando mucho, mucho tiempo, jugando mucho tiempo, conoce muchos juegos, muchas personas, así que vamos a estar conversando hoy de ese tema. Pero antes de empezar, en este espacio tomamos tecito mientras conversamos, por si esto es una mesita de tecito. Así que Rodrigo, cuéntame, ¿qué estás tomando? Así es, pues el día está preciso para tomarse un tecito, así que me hice un té chai. ¡Ay, qué rico, qué rico! Y acá acompañamos con un té verde de piña. Pero sí, hoy llueve mucho, bueno, probablemente estemos desfasados, así que lamento si esto lo están escuchando a finales de agosto con 38 grados, ya no está bajo mi control. Bueno, Rodrigo, cuéntanos un poco primero cómo entraste, cómo conociste tú este mundo rolero y cómo se fue dando todo este camino del rol acompañándote en tu vida. Uf, eh, realmente habría que ir a hacer un vistazo al callejón de los recuerdos, porque fue hace muchos años. Pero para aclarar primero, porque ya que el tema como del capítulo de hoy es los inicios del rol. Eh, Esto va a ser más yo creo, una conversación de mis inicios en el rol en Chile y de paso conversar un poco de cómo era en esos años la cosa, porque no soy un investigador, un historiador, como para tener todas las referencias correctas. Y si bien participé de muchas cosas en un comienzo, Ujú. no, en general nunca fui parte como de las organizaciones que Ya. empezaron con todo el rol en Chile. Entonces esto va a ser como un recorrido, yo soy como un Forrest Gump del rol, así como mientras yo corría y hacía mis cosas, pasaban alrededor mío cientos de cosas importantes. Y yo como que pescaba de repente y a veces no entendía mucho lo que pasaba, pero algo de relación tiene mi historia y la historia del rol en Chile. O sea, has visto un montón de comunidades nacer, auge, caída. Sí, sí, participé de muchas cosas que luego se hicieron muy importantes sin saberlo Ya. y, y muchas de esas como muy como tangencialmente o simplemente porque conocía gente que estaba muy vinculada y era muy movida en esos años. Bueno, empecemos. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cuál fue tu primer contacto con el rol? Partamos por la base de este asunto. Ya, mi primer contacto con el rol se remonta cuando era un cabro chico, muy pequeño. De haber tenido como unos 11 años, 12 años, no más que eso. Ujú. Y yo tenía un vecino Ya. eh, que estudiaba en el Grange y Ya. que, y que era un par de años mayor que yo y era muy en la onda de los juegos de computador en esa época, que era algo que estaba recién como pegando, estamos hablando como el año 85 más o Wow. menos. Ya. Ya. Eh, yo recuerdo que él jugaba mucho un juego que se llamaba Ultima 3, que es uno de los primeros juegos, bueno, no sé si de los primeros, pero en el fondo era como un juego bien revolucionario para la época porque tú podías como tener un grupo, una party así
que si un mago, un clérigo, un ladrón, Ya. un hechicero, Ujú. y tenías que recorrer un mapa gigante y aparecían monstruos y había escenas de combate. Y yo recuerdo que iba a la casa de él simplemente a sentarme en la silla de al lado a ver cómo él jugaba. Ya. Eres el espectador de todo esto. Sí, sí, y eso me fascinaba, me encantaba como esa idea de este mundo de fantasía y salían orcos y esqueletos. Y esa fue la primera vez que vi como algo así. Ujú. Y, y en algún momento este amigo me dice, ¿y tú sabes que esto yo lo he jugado en la vida real? Y yo, Oh, no puede ser, no, es imposible. No, sí, de verdad, porque hay una manera de jugarlo en que no en el computador, sino que nos podemos sentar en una mesa y como conversamos y jugamos. Y wow. yo no lograba entender el concepto, la Claro, idea. claro. Entonces, en el fondo él me explicó que ya que estaba como en un colegio de habla inglesa y llegaba como alumnos extranjeros, había llegado un compañero, no sé, de Inglaterra o de Estados Unidos, que había traído este libro que era, en el fondo, era un manual de D&D básico. ¿Qué edición estamos hablando primera? Creo que ni siquiera era primera en Wow. esa época. Ya. O él en algún momento, o empezaron con otro, con la edición anterior a la primera, de D&D, no, muy básico. Yo recuerdo que en el fondo ni siquiera tenías que elegir clase y profesión, sino que era, eh, o sea, con primera edición, que si tú elegías como una raza Claro. y lo combinabas con una clase. Ujú. Entonces podía ser un enano guerrero, un elfo mago, lo que sea. La versión que él tenía podía ser un guerrero, un ladrón, un elfo y un enano, ponte tú. Y el Ya. enano era enano, no es que fuera enano guerrero, sino que era enano, Eras esa era como enana. tu clase. Ya, ya. Eh, y bueno, luego él después se consiguió los manuales de primera edición, pero ese fue como mi primer acercamiento y él me trataba como de explicar y contar cómo funcionaba el juego, pero la verdad es que mi mente en esos años, sin tener conocimiento de nada de esto, no lograba asimilar la idea. Entonces yo me decía, bueno, que por un lado está el Dungeon Master, ¿cierto? El narrador, Ujú. y por otro lado están los jugadores. Y claro, yo lo veía como, no sé si como una competencia. Yo recuerdo que le pregunté, ¿y como qué limita al narrador que de repente no ponga, no sé, 100 dragones y Nada. mata a los jugadores? Claro. Entonces me explicaba que en el fondo no era tan así, pues, ¿cachai? No era, si bien el narrador tenía que ponerle desafíos para que los jugadores fueran como completando, no es la idea de, de que los matara, sino que juntos fueran como construyendo esta historia. Y me invitó a jugar, me dijo, ya sabes qué más, voy a invitar a un par de amigos y vamos a hacer la primera sesión de D&D. ¿Conocías a estos amigos o eras el nuevo en un mundo nuevo, en una mecánica nueva? No, pajaritos, sí, en realidad Ya. este cabro se llama José Ignacio. eh, y de hecho después seguí jugando muchos años con él, Ujú. hasta que ya se retiró por temas de familia y trabajo y todo eso. Eh, yo era varios años menor que él, si en el Ya. fondo él me aguantaba porque se joteaba a mi hermana, entonces ¿Cuántos años menor estamos hablando? yo tenía como 3 años menos que él, Ya, no es tanto. Bueno, en esa edad sí es mucho en realidad. claro, porque yo tenía 12 y él tenía 15, Ya. 16. Pregunta importante, ¿prosperó con tu hermana o no pasó nada ahí? ¿Sabes que nunca supe? Yo creo que algo de haber pasado ahí, pero Ya, yo suposiciones, recuerdo que ¿no? me aguantaba todo porque yo era hermano de mi hermana. Ya, Y, y estos cabros que él invitó, todos eran gente de ese colegio, del Grange. ya. Y yo, pajarito nuevo, no cachaba nada. Y recuerdo, o sea, nunca me he olvidado como esa primera historia o esa primera parte, eh, como el primer encuentro que tuvimos jugando. Ujú. Recuerdo que, ponte tú, yo estaba jugando con un paladín.
Ya, paladín. Ah, claro, pero no tenías como paladín era la clase y no había raza separada, me dijiste ya, No, paladín entonces. creo que para ese momento Ajá. ya había salido el manual de primera edición. Estaba como nuevito, recién salido del horno, alguien lo había traído de Estados Unidos. O sea, estaban bastante actualizados para la lentitud que había en esa época, me imagino yo, de importación, porque el rol igual, si ahora es algo más de nicho, me imagino en ese entonces. Sí, sí. Eh, o sea, bueno, en el fondo, primera edición ya llevaba ya un tiempo probablemente. Claro. Eh, Estamos hablando como del año 85, ponte tú. Ujú, Eh, pero en el fondo cero posibilidad como de importarlo, de encargarlo o de encontrarlo aquí en alguna librería. O sea, cero. cero posibilidad. La única posibilidad era de que alguien fuera para allá, lo comprara y lo trajera de vuelta. Claro. Ya. Y, eh, y estamos hablando aquí de gente de poder adquisitivo, entonces eso es Sí, lo que pues. hacía. Oye, ¿y dados? ¿Era el dado de 20 caras o jugaban con D6 en esa época? Eh, Junto con la compra del manual también habían comprado los dados. Yo recuerdo que había dados. Había Nunca dados. fue problema. Sí, Ya, había dados. había Nunca fue dados. problema en esa etapa con esta gente del Grange. Ok, en este momento, en esta etapa, veamos qué pasó a futuro. Ya, ¿y? Sí, y recuerdo que teníamos que entrar a unas ruinas Ujú, y en el fondo las ruinas estaban como en un claro del bosque. ya, Nosotros estábamos como al borde del bosque, metidos entre medio de los árboles. Veíamos como esta entrada en ruinas, estas rocas. Y había un espacio vacío porque era claro, pero en ujú, ese espacio había pasto alto y habían como unas rocas que nosotros entendimos que nos podían servir para ir acercándonos de manera como con cobertura, si que hubiera algo en las ruinas. ujú. Porque la entrada de la ruina estaba oscura, ¿cachai? Entonces nosotros lo empezábamos a acercar y nos acercamos como a las rocas para agacharnos detrás de las rocas y estar como cubiertas. Claro. Y de repente a medida que nos acercamos a estas rocas, las rocas empiezan como a vibrar y a moverse, y empiezan como a rodarse a nosotros y tenían como unos dientes por debajo. Y era como, no, No, nunca más lo vimos venir. Y ya. las rocas nos golpeaban, nos tiraban al suelo y después se ponían como arriba nuestro y nos empezaban a morder. Eh, y esa sensación fue tan bacán, así como de, nos sorprendieron así. Oh, nos cagó el debe. Y caímos redondito en esa trampa, y claro, varios resultaron bien mordidos y tuvimos que retroceder a la línea del bosque para poder salvarnos. Y eso yo creo que para mí fue el momento en que dije, ya sé que listo, encontré lo que me gustaba hacer en la vida. Fue un punto de inflexión en la vida. Sí, totalmente. Un antes y un después del Rodrigo Normi al Rodrigo Rolero. Y, y fíjate que después, a final de ese mismo año, después de haber jugado estas sesiones de D&D, Ujú, otro cabro del mismo colegio llegó con otro juego que también había salido como ese mismo año, de haber ya. sido como el 85, que era el juego de superhéroes Marvel. Ya. Sigue activo por donde entiendo, ¿no? Sí, 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 ahora creo que se llama como Multiverso, Sí. Marvel, cosas así. Ya. En ese tiempo era la segunda edición había salido recién. Era como una caja con dos manuales y como con fichas, con unos como mapas cuadriculados de ciudades o de lugares. Ujú. Tarjeta, era como muy producido para la época. Y tenía la gracia de que venían casi todos los superhéroes de Marvel más o menos conocidos de esa época y tú podías jugar con ellos. ¿Tú en esa época ya conocías Marvel? ¿Ya existía que en Chile había como cierto grado de difusión o también fue algo nuevo? No, ya era conocido porque no sé si, no recuerdo si Ponte tú si era Pipiripao, si había empezado en esos años, pero era muy clásico que en el Canal 5 Ujú. eh, pasaban estos dibujos animados de la época. No sé, Ya, o en TVN ya estaba Spider-Man, Ponte tú, ya. y como te digo, en este otro canal pasaban la serie de Thor, de Hulk.
Ya, ¿y recuerdas qué personaje jugaste en este juego? Sí, sí. Es que éramos, éramos como tres jugadores. Entonces, al narrador no se le ocurrió nada mejor que decir que cada uno tomara dos personajes. Oh, oh, ya, eso es algo que uno hace mucho cuando es novato, meterse en ese Sí, juego. Sí, sí, ya. sí. Es entretenido igual, ya ahí. Y como teníamos las tarjetas de los superhéroes Marvel, en el fondo hicimos ahí como sacar dos tarjetas al azar. Ya, Que también era una tontera, porque los personajes Marvel tenían niveles de poderes muy diferentes, entonces claro. tampoco estaba pensado tan para eso. Pero no importa, reglas caseras nunca fallan. Sí, sí. Y yo recuerdo que me tocó jugar con la Mole Ya, la mole. y con Capitán América. Ya. Y, eh, y fue muy divertido, porque era muy raro eso como de tratar de jugar dos personajes con personalidades diferentes y realmente como que habláis por uno y realmente habláis por el otro. Claro. Y ahí estuvimos jugando como todo el verano, pues, todo el verano del 85 al 86. Ya. Eh, y en ese, después de como del verano, volvimos al colegio. Y bueno, yo en mi colegio también tenía mi grupo de amigos como medios nerd, con los que íbamos como al salón de computador, que hasta ahí nos juntamos de repente, que todos teníamos Atari en esa época, el Atari 800. Ya. Y, y obviamente ya en esa época habían ya varios juegos que nosotros teníamos y no, había uno en particular eh, que por lo menos para mí simulaba mucho esa sensación que me dio el Ultima 3, esto de como ¿De de party? fantasía, de Claro. tener guerreros, magos y todo eso, que era un juego que se llamaba el Alternate Reality, Ya. realidad alterada. Ujú. Eh, y con este tenía un grupo de amigos con los que lo jugábamos, eh, y ellos eran de mi colegio. Ya. Entonces, como caché que a este grupo le gustaba toda esa onda, como de fantasía y todo eso, les dije, lo invité a jugar rol. Le dije, oye, podríamos jugar y todo, y le presenté a mi vecino. Ajá. Entonces ahí empezamos a jugar, y ahí ya la cosa se volvió más regular, porque ya había más gente, ya había metido más gente al vicio y todo eso. Claro. Y de ahí nos hicimos un grupo con esta pura gente de mi colegio. Ya. ¿Y Eh, cómo hacían para narrar con ese grupo de tu colegio con el tema de los libros, por ejemplo, de los dados? buena pregunta, porque no teníamos el mismo poder adquisitivo de los otros cabros del gremio. Ujú. Eh, entonces fotocopiábamos. Fotocopiaban. Ya. Sí, sí, ahí empezamos el fotocopeo así heavy. Y no teníamos dados, Eh, porque eso claro. costaba, o sea, la única posibilidad era comprarlo afuera, ir para afuera y encargarlo. Y me decía, o sea, andar a cargarle a una tía que te traiga Un un set dado. de dados de rol, po. Te Claro. traía cualquier cosa, te traía dados de casino, esos dados de 6. Claro. Entonces, como estos cabros eran muy motivados, había uno que hizo dados de cartón. Ya. Y era un poquito, eran obviamente harto más grandes que los dados de rol, Ujú. pero funcionaban. Y, y el único problema es que el único dado que nunca quedaba muy bien cuando lo hacían como de cartón era el dado de 20. Ya. Entonces, en vez de tener un D20, nosotros teníamos un T20. Un T20. ¿Qué es un T20? Un T20 es un tarro con 20 fichas del bingo. Ya. Y cada vez que alguien necesitaba tirar el T20, metía la mano en el tarrito, lo movíamos un poquito para que las fichas se mezclaran y sacaba una ficha como del bingo. Oye, qué originales. Oye, Y y, bueno, perdona, era la única manera de, de jugar. de jugar. Oye, y me queda más o menos claro cómo fue tu inicio, pero en todo este proceso, ¿en qué momento descubriste que había una allá afuera? Que esto no era algo como tan así de que había traído tu amigo y que había realmente un público afuera, que había más gente, ¿cuánto tiempo pasó para eso? Uf.
Yo creo que pasaron varios, varios años. Yo creo que tal como tuve la experiencia de estos grupos con los que jugué en esa época, Ujú. yo creo que había mucha gente eh, que jugaba y que tuvieron inicios similares al mío. Ya, No tengo ninguna duda que en todos esos colegios más o menos cuicos del sector oriente de Santiago, eh, y que eran como de habla inglesa, estoy mm, seguro que en todos esos colegios había alguien que conocía o que había traído algún manual de rol de afuera y que trataba de meter gente como del colegio ya, al mismo. Y por lo tanto, también estoy seguro de que en el fondo en esa época había muchos grupos que no se conocían entre ellos claro, eh, y que, bueno, que en el fondo me deja la idea de que al menos en un principio, acá en Chile, esto fue como muy como de nicho y muy de elite. probablemente, probablemente. Claro, porque de partida estamos hablando de una época en que todavía no estaban los manuales traducidos al español, al castellano, Ya, y te exigía entender bien el inglés para poder jugar, porque a pesar de que claro, jugábamos en español. claro, Eh, sí, pero las reglas estaban en inglés, pues, claro, exacto. Eh, y de repente no eran tampoco reglas o manuales tan fáciles de leer. claro, O claro. sea, te exigía más o menos entender bien el lenguaje. Eh, y bueno, como te decía, en general todos esos primeros años fueron de, de conocer gente eh, y de meter gente uno mismo. La única Claro. manera de conseguir más gente para jugar era gente que más o menos tú cachabas y que podía gustarle, que le gustaban los... O sea, más o menos si le gustaba jugar o le gustaban los computadores, ya Ya. tenía ahí una idea de que podía gustarle esto. Era como salir a propagar la palabra del Señor. Sí, sí. Y, y bueno, se dio que en general la gente con la que yo jugaba, Ujú, estos amigos de mi colegio que yo había metido el vicio, ellos también eran como dos o tres cursos por sobre el mío. ujú. Y por lo tanto, cuando yo todavía estaba como ponte tú en segundo medio, ellos ya habían llegado a la universidad. Ya, Y ahí yo sé que empezaron ahí a conocer gente, empezaron a topar con esta otra gente de estos otros grupos que se habían formado en otras partes, en otros ujú. colegios, empezaron a mezclarse y a tener contacto. Y ahí dejaron de ser islas para empezar a ser un continente. Qué Eso bonito, mismo. qué Ahí bonito. se empezó a dar todo. Ahí se empezó a ver todo. Empezamos a conocer más gente que ya conocía esto de antes, Ujú. eh, y el grupo empezó a crecer. Y ahí también llegamos o cometimos el segundo pecado que uno comete cuando es joven y está recién partiendo, que era hacer grupos gigantes. De 25 jugadores, así como, oh. Mira, no tanto, no sé, no sé si ha sido un grupo de 25, pero, pero ponte tú, nosotros llegamos a ser un grupo de 12. Igual un montón. ¿Cómo coordinas? Bueno, no sé si antes era más fácil, pero ahí me imagino coordinando 12 jugadores, jugáis una vez al año. No, jugábamos todas las semanas, pero si en el fondo no tenía nada más que hacer en esa época. Pero Ya era estamos terrible hablando porque, más o menos que 89, ¿será? claro, Más o claro, menos, sí, ya. más o menos 88, 89, hasta sí, más o menos como esa época. Casi los 90, buena década para el rol, según me han contado, que yo no lo viví. Claro, esto tiene que haber sido un poco eh, de eso. Ya vamos a llegar a los 90, si ya es otra cosa. Eh, bueno, la cosa es que teníamos este grupo de 12 y jugar juegos como de turnos, como de ID, Ujú, era, era horrible. Yo recuerdo que jugábamos en la casa de un amigo que tenía como un arco de básquetbol en el patio y ujú, poníamos una pesa al lado en la terraza del patio ujú. y era como que ya,
me toca, ya, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y terminaba tu turno y te ibas a jugar básquetbol, porque tenías que esperar como media hora que te tocara de nuevo. Ya, sí, pues. Si ahora son densos a veces. Sí. Y ahí recuerdo, ponte tú, que una vez nos enfrentamos a un hechicero de nivel alto, súper poderoso, Ujú. lo derrotamos y fue como, ya, looteamos el lugar y ¿dónde está su libro de magia? Y como Luego. que el máster no nos quería dar el libro de magia, pero al final ya, tienes que darnos el libro de magia porque obviamente tiene que tener un libro de magia. Y tenía su libro de magia y lo encontramos al final y tenía muchos hechizos Ujú. y muchos hechizos de nivel alto Ya. y nos dedicamos ya a vender los hechizos, vendimos el libro de magia y sacamos pero mucho, 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 mucho oro. Espérate, espérate. Ah, ya, a vender en rol, ya, perfecto. Sí, dentro del juego. Como que seguíamos las reglas, parece que el narrador no lo había revisado antes. La cosa es que sacamos una tonelada de platas, gigante. Así Ya. que la sesión siguiente, cada uno, todos llegamos con armaduras Eran como nivel 2 pero con armaduras de oro, llenos de bling. Y ponte tú el que jugaba al paladín en esa época, cambió su montura, cambió su caballo por un elefante. Ah, piola. Y el elefante le puso full armadura de oro. Chuta, ya. Que más encima en esa época le interpretamos mal las reglas y sabemos que las cosas de oro protegían más que las cosas de acero. Porque el oro sabido que es un metal duro, pero bueno. Claro, y Cla- era mucho más caro, entonces dijimos, bueno, si es mucho más caro, obviamente tiene que proteger más. claro, es No, lógica mentira, nunca irrefutable. fue. Y, y para peor de eso, el ranger del grupo, el- no sé, que era como un guardabosque, Ujú. se compró como 4 perros entrenados y perros de combate. Ya, Y no sé qué más, el mago dijo, yo también quiero comprar. Ya, entonces varios se compraron perros de combate y también con armadura, con todo. ya. Entonces, si los turnos eran lentos, cuando éramos 12, imagina Pegaban los cuando perros, po. éramos 12 y cada uno tenía como 4 perros de combate. Ataca perro uno, ataca perro 2, Ay, cada ataca. perro tenía turno, no tiraban todos los perros por un ya. ¿Cachai? Wow. Eh, no, ahí ya colapsó esa mesa así. Eh, pero ya había mucha más gente jugando, ya cuando llegamos como a los años 90, Ujú. eh, al menos por esos años, fue los años en que las primeras tiendas empezaron a traer manuales. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo fue tu primer manual? Eh, uf, eh, no recuerdo el año exactamente, Ujú. pero tiene que haber sido más o menos como por el 91 cuando salió segunda edición. Y fue Dungeons, fue de segunda edición. Mm. O sea, la segunda edición salió harto antes, salió como el 89, ponte tú, Ujú. pero el año 91, cuando recuerdo que salió Dark Sun, Ya, ya, Darkson. Ujú. sí, Dark Sun, la ambientación, Ajá. más o menos apenas salió, yo lo único que hice fue tenerla y le pedí a alguien que viajaba que me trajera la caja de iniciación de Dark Sun. Eso es con los dados. O sea, tu primer manual fue Darksan. Mira, yo justo estoy jugando Darksan ahora. Qué casual. Sí, Ya. sí, ese fue el primer manual que compré. ¿Y fue, habías Y narrado antes o era como primera vez que tenías un manual y ergo te ibas a preparar para narrar? yo creo que a esa altura ya había narrado, pero no como grupo oficial, probablemente algún como one shot entre amigos. Eh, ya para esa época ya había también conocido ya otros juegos. Eh, Claro. la llamada Cthulhu, recuerdo. Ajá. También juego muy Eh, popular hoy en día. Ajá. sí, recuerdo que a finales de los 80 yo tenía unos amigos también del barrio, unos vecinos, eh, con los cuales compartía el gusto por Lovecraft en esa época. Ujú.
porque yo leía harto, y les propuse que jugáramos la llamada de Cthulhu. Ya. Entre ellos estaba un cineasta al que no me voy a referir. ¿Tú conoces la historia? Yo conozco la historia, pero es una pena que no la quieras contar. Pero bueno, podemos hablar otro día de eso, de gente que ha narrado a famosillos. Ahí tenemos un Claro. capítulo entero. Ya. Y, y entre estos vecinos creamos este grupo para jugar la llamada de Cthulhu, y fue como esas típicas juntas que, Ujú. bueno, solo con vela y de noche, y Ah, ya. Bueno, muy noventero. En esa época sí, 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 po. totalmente Así se juega inclusivo, rol, po. y fue muy, muy, muy divertido. Oye, una pregunta. Porque hasta ahora, claro, empezaste a través de los colegios, después ya en la universidad se empezaron a conocer todos. En este contexto ya más universitario, ya más en un perfil vida universitaria, ¿no empezaron a surgir los eventos, algún tipo de actividad ya en conjunto, quizás con otra universidad, comunidades, etcétera? Sí, sí, pero eso fue un poquito más adelante en esta línea Ah, temporal. un poquito más adelante, ya, sigamos entonces. Claro. Como te decía, en el fondo, más o menos como el del 91 al 93, Ujú. no recuerdo exactamente la fecha, pero esos fueron los años 91, 93. Ujú. en que las primeras tiendas empezaron a vender manuales de rol aquí en Chile. Ya, Principalmente recuerdo la Books and Beats. ya, La Books and Beats, no sé si en esa época tenía más de una sucursal, pero la que yo iba estaba en Apoquindo, ya, de la Casona Cultural de Las Condes, ya. ahí como metro Metro Manquehue. Manquehue. Ujú. Y ellos empezaron a traer muchos manuales y libros, literatura. Ya, no era solo una tienda de rol. O sea, no, claramente no, la Books and Beat era una tienda principalmente en esa época, que traían textos escolares en inglés. Ya, textos escolares en inglés, y ahí había manuales de rol, mira tú. Ahí, bueno, como traían textos escolares, estos típicos libros de inglés que se usan para primero medio, segundo medio, Ajá. octavo, ¿verdad? Ellos también traían los libros típicos clásicos de literatura inglesa, que también en algunos colegios de habla inglesa te pedían de repente para leer, pues, no sé, Mujercitas en inglés, por ejemplo, Claro. cosas así. Y en este lugar empezaron a vender literatura y como de fantasía Ujú. y manuales de rol. Manuales de rol en nativo. Uy, lo encuentro muy, muy pintoresco. Sí, sí, sobre todo de D&D, traían muchas cosas de D&D. Ya, es que claro, me imagino que el mercado no daba para tener una tienda de manuales y dados de rol, po. No, no, todavía estábamos muy lejos de esa época. Ya, Y recuerdo me compré un libro que todavía lo tengo por ahí, que fue escrito por Gary Gygax, ya, eh, y eran las aventuras de Gord el pícaro. ya, Y era muy divertido leerlo, porque tú lo leías y era casi como si estuviera con las reglas de D&D, así, las peleas casi por turno. ya, Y usaban los mismos hechizos y todo eso, pero era literatura, era un claro, libro para lectura. Y ahí también empezamos a comprar más regularmente ya, libros así, bueno, libros de juego, campañas, ujú, porque traían muchas cosas. Ahí fue que nuestro grupo empezaron a llenarse. Pero esa no fue la única librería que trajo. Recuerdo también, creo que la librería inglesa también durante un tiempo trajo. Y el 93, ponte tú, creo que el 93 fue el año en que se inauguró el Alto Las Condes, acá en Chile. ya, el año 93, ya, Y apenas se inauguró el Alto Las Condes, se inauguró con una librería que ajá, traía también, que, que era una librería súper completa, de libros en inglés, y ujú, también había una sección de juegos de rol. ya. ¿Y ahí venía también solo Dungeons o ya empezaste a encontrar algo distinto? Eh, no recuerdo.
no recuerdo si en esa librería tenían cosas diferentes, pero lo que más se vendía lejos era Dungeon. Ya. Y era divertido porque esa librería como que se supo que iban a vender cosas de rol Ajá. y tú te pillabas con roleros ahí. Te pillabas con gente. Yo conocí a un rolero muy conocido, que después se hizo muy conocido porque estuvo detrás de varios de los eventos importantes que se hizo. Ajá. Lo conocí ahí afuera, así, afuera de la tienda esperando que abrieran así. Ya. Fanáticos. Sí, 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 fue un lugar de habitantes roleros. Un lugar de encuentro. Muy bien. A pesar de que obviamente no podíais jugar ni hacer nada en la tienda, pues era No, una pues tienda claro. cuicasa del Alto Las Condes, pero tenía sus libros de rol. Oye, ¿y tenía dados o solo libros? No, no, dados, ninguna de estas tiendas encontré dados. ¿Y hasta en este momento seguías jugando con estos, con el T20, como tú le llamaste, o ya había algún tipo de dado? No, o sea, estuvimos con el T20 como 2 años, pero ya después alguien consiguió dados eh, y era más fácil de repente después conseguirlo. eh, Creo que en la Books and Beat vendían dados. Ya. Vendían set de dados, estos sets de dados que fueron los primeros que llegaron a Chile, donde eran de colores sólidos y cada dado tenía un color diferente. Ajá, ya. Porque tú, el clásico, el de 20 era como naranja, y el de 8 era azul, y el de 6 era amarillo. No, el clásico, sí. Todos Igual andaban tú en el. no andabas por una bolsa llena de dados buscando, ya sabías, este color, listo. Práctico. Claro. Vale. Eh, y ya más o menos para esa época, como estas tiendas empezaron a traer los manuales y había ya más gente, Ujú. más o menos también por esa época empezaron a llegar aquí los primeros manuales traducidos. El primer manual, esto ya en el 91, 93, dijiste, el primer manual traducido. Wow. Y fue Yo algo creo, nuevo, me imagino, que llegara un manual en español. sí, yo creo que ha sido como a finales del 92 y el 93, que empezó a llegar el famoso manual del jugador de segunda edición, Ajá. de Editorial 5. Oye, ¿y esto que ya empezara a llegar ya un manual en español abrió más público realmente? Sí, sí, el cambio de ahí fue muy notorio. Fue un momento en Chile, en la historia del rol chileno. Ya. Sí, y más o menos por esa época ya dejó de ser como esta cosa de nicho, de elite, y ahí eh, por suerte se eh, pudo llegar a todo público, Y a todo el que quisiera, estuviera quería jugar. interesado. ¿Y el tema de los eventos, en qué momento empezó a aparecer? Yo creo que más o menos los eventos empezaron como el año 94, 94. claro. Después del manual en español. Ya. Sí, sí. Creo que los primeros eventos que se hicieron los hizo un grupo de entusiastas y de jugadores muy motivados, Ya. eh, que se pusieron en contacto con el Instituto Nacional de la Juventud, Ya. Ah, súper motivados, ya. claro, y porque a través del INJ se empezaron a hacer como unos encuentros de anime, ponte tú. Ya. El ING, el INJ, eh, prestaba como un espacio que ellos tenían como en la Alameda para hacer encuentros como de anime, y exhibieron como Akira y otras cosas, y se llenaba. Ya. Y creo que le pidieron el mismo espacio a estos roleros para Ajá. hacer un encuentro de rol. ¿Y fuiste a ese encuentro de rol? Fui a ese encuentro de rol. ¿Y cómo fue la experiencia del primer encuentro de rol, todos juntos, unidos como hermanos en un solo lugar? Fue heavy, pues, fue heavy, como que darte cuenta de que había tanta gente que jugaba. Y no estás solo, de alguna forma. Sí, sí. Y también recuerdo que fue muy caótico. O sea, obviamente Primer eran evento. entusiastas, pues no eran una organización propiamente tal, pues era simplemente gente entusiasta que se había juntado a armar esto. Entonces fue muy caótico, pero es súper entendible. Oye, ¿y en ese evento tú jugaste o narraste?
creo que ninguna de las dos cosas. Fuiste a mirar. Sí, sí, fue a sapear. Incredulidad total, quiero ver qué es esto. Sí. Oye, y consulta, en esa época, bueno, eh, si bien me han comentado que se ha abierto en los últimos años, yo no estoy en el mundo del rol hace tanto tiempo, no llego ni 10 años. Y claro, actualmente igual se nota un poco la diferencia en cantidad respecto a hombres y mujeres. ¿Cómo era en esa época? Eh, a ver, probablemente siempre ha habido más hombres, pero sí Ya, llegaron muchas mujeres a ese evento, ¿ah? Muchas mujeres. ya, o sea, es algo que siempre existió, digamos, ya, y había mujeres también, Sí, buenísimo. sí, excepto estos primeros grupos que eran en los que yo tenía, que eran puros hombres, ya cuando llegamos como al nivel de los primeros años universitarios, ahí la cosa cambiaba y de ahí en adelante todos los grupos en los que he participado siempre ha habido mujeres. Entonces como que nunca para mí fue Como raro. como raro. Eh, Siempre estuvo como súper normalizado el jugar con mujeres. claro, desde muy temprano, recuerdo Paulita Poquete, la Magda, eh, eh, siempre en todas las mesas hubo y para nosotros se volvió como súper normal, no era como raro que hubiera mujeres jugando. Ya, qué bueno. Después más adelante, en el 93, con Ujú. la, con la, con la Rosita, bueno, siempre hubo. Ya, volviendo al tema, bueno, fue este gran evento y ¿qué sacaste de este gran evento? ¿Te llevaste algo, compraste algo, conociste gente? ¿Cómo fue tu experiencia ahí más allá del caos y de la emoción y esa mezcla de cosas? Fue como de conocer gente, ¿eh? Después de eso armamos un par de grupos, participé en un par de mesas con gente de la organización o gente que había ido a jugar. No Ujú. fueron las mejores experiencias, debo decirlo. Fue un Ah, poquito, bueno, siempre pasa. claro, uno que ya viene acostumbrado a lo mejor de otra manera. Encontré que de repente eh, se, se, ahí se hicieron un par de estas sesiones extrañas de aparece tal persona, ay, lo mato, te mato a ti porque tú lo quieres matar. El caos en las partidas. Claro, el caos total en el grupo de Murder House. Bueno, pero más allá de los Murder Juegos, que también todos hemos pasado por eso en algún momento, es parte de aprender a jugar rol, es difícil llevar y encontrar una partida. Es difícil, y me imagino que en aquella época en la que no eran tantos, debió haber sido más complejo que ahora. Claro, y también porque no había mucho, o sea, dependía mucho de con quién te tocaba jugar o con quién empezabas a jugar la idea que después te hacías del rol. No, No era como algo que tú pudieras ver en YouTube así como, así se claro. juega. No, y además ustedes estaban construyendo también algo, yo vulgarmente le llamo las buenas costumbres, de, claro, de que cuáles son los códigos de relacionamiento en la mesa, porque igual el rol no deja de ser una actividad social. Claro, O sea, hoy en día hay gente que atenta contra las buenas costumbres, me imagino antes, cuando no existían esos códigos implícitos de qué está bien visto y qué está mal visto, debieron haber pasado muchas cosas. sí, sí, probablemente en esos primeros años tienen que haber pasado muchas cosas que no estuvieron bien. ¿Cachai? Eh, por suerte, en general, a mí no me tocó presenciarla y nunca tuvimos como muchos problemas de eso en las mesas en que participé, Ajá, pero estoy consciente de que era algo que sucedía y que podía suceder. claro. O sea, eh, siempre, de repente se escuchaba de estos como casos de acoso, sobre todo a las jugadoras mujeres. Eh, Eran situaciones, como te digo, que no pasaban en los grupos en los que yo participaba, pero que uno después se enteraba. Y que era nuevo y que era extraño. ¿Y Claro. cómo fue Pero, evolucionando eso de pasar de este rol ya más caótico, más iniciando a ir formándose realmente todos estos códigos que estamos hablando,
esta, no sé qué palabra usar, esta ya más la época del caos a la época ya más de firmeza, de estabilidad. ¿Cómo fue ese pasaje? Es que ya una vez que se empezaron a hacer como estos encuentros, ya la gente empezó a darse cuenta que se podía, que podíamos juntar grupos diferentes, podíamos encontrar y unir diferentes como perspectivas y en el fondo ir creando una comunidad. Claro, Eh, y se hizo muy rápido, o sea, una vez que empezaron estos primeros encuentros, ya al año siguiente o los mismos años, ujú, eh, empezaron rápidamente a generarse otros encuentros. Yo recuerdo que participé activamente del primer torneo de D&D que se hizo acá en Chile, que ha sido como el año 95, ponte tú. ¿cómo viene a ser un torneo de D&D? Eh, se, se jugaba con varios narradores Ujú, y todos los narradores jugaban la misma historia. ya, Entonces se le podía como asignar un puntaje a cada jugador o a cada grupo según cuánto avance habían logrado conseguir dentro de esta historia o cómo ya, habían logrado resolver los diferentes desafíos. desafíos, claro. Igual, un nivel de Y producción más o menos grande. claro, pues, eso Mm, significó juntarse con esta gente que lo organizó, que eran gente de la Católica, ya, eh, ponerte de acuerdo en todo, pues cómo va a ser la historia, cómo va a asignar los puntajes, cómo va a organizar esto, cómo va a funcionar. ujú, Y una vez como que empieza el evento, la idea era que los mejores como de cada mesa, ponte ajá, tú, imagínate, están 5 mesas, las que están corriendo, cada una con 5 jugadores. ujú, Cada narrador tenía que elegir como al mejor jugador, ponte tú, de su mesa, ujú. y esos jugadores pasaban a una mesa final. O sea, igual fomentaba harto lo competitivo versus lo colaborativo. Eh, O sea, era obviamente una historia colaborativa, pero donde era un torneo en el fondo, había Claro, que competir. claro. Eh, la cuestión es que yo recuerdo que funcionó bien, ¿eh? Funcionó súper bien y quedó toda la gente muy, muy contenta. De hecho, con la gente o sea, yo fui uno de esos narradores, Ah, ya, tú eh, narraste ahí. claro. La gente que se inscribió en la mesa que me tocó a mí, Ujú, eh, o sea, la gente se inscribía y de ahí nos repartimos la gente entre los narradores. ujú, Esa gente con la que me tocó a mí narrar, ujú. yo seguí jugando después con ellos, Ah, qué porque les buena. gustó mucho. Sí, así que tengo súper buenos recuerdos de esa mesa. Entonces no, los 90 fue una fecha en la que ya hubo harto movimiento, ya empezó a despegar. Bueno, llegó Mundo de Tinieblas en Chile, que también entiendo que pegó harto. Sí, sí. Ya el Y 96, ponte tú, creo, si mal no recuerdo, el 96 hizo el primer concilio de dragones. ya. Y también para esa época, 96, 97, ya eran muchos los encuentros que se hacían en universidad. Recuerdo uno de que se hizo en la Diego Portales, Ya. eh, había una universidad más o menos cuicona que estaba en Las Condes, no recuerdo cuál era, pero estaba en la plena avenida Las Condes, también se hizo también un encuentro raro ahí. Ujú, Eh, Empezaron a hacer muchos encuentros en la Católica, bueno, los de la Chile ahí hicieron el concilio de dragones, después hicieron el cóctel de Worms, el concilio nocturno, y ya de ahí se fueron por un tubo. Todos los años empezaron a hacer este concilio de dragones, que fue como lo más representativo del rol, fue como lo más grande que se hacía. ¿y en los 2000 qué pasó? Eh, no, ahí ya no recuerdo que son los años que uno no recuerda. No, el Años 2000, oscuros. o sea, ya a finales, estamos hablando ya de la última mitad de los 90, Ajá. eh, no solamente había entrado los juegos de rol, sino que claro, ya se había como diversificado mucho, había muchos juegos y cuando ya empezó a llegar Vampiro Ujú, y todos los juegos de Mundo de Tinieblas,
ahí también el público aumentó mucho, mucho, Aumentó mucho, mucho. mucho. Claro. Sí, Mundo de Tinieblas igual tiene un modo de juego distinto que Dangers. Podemos discutir el Que, tema de gustos, pero es distinto. Mm, claro, y que es capaz de atraer es gente que distinto. no necesariamente se ha sentido atraída por la fantasía. Rodrigo, consulta. Bueno, hablamos harto de los 90, podemos dejar para otro capítulo para conversar qué pasó en los 2000. Pero cuéntame, bueno, nos has ido contando de alguna forma cómo ha ido empezando este auge, 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 y ha ido creciendo. Y actualmente la escena rolera, ¿cómo ves? ¿Seguimos en ese auge? ¿Estamos en una meseta o está ya empezando la caída? Eh, a ver, eh, complicada pregunta porque Ajá. Yo sé que no tienes la bola de cristal, pero tu percepción. Bueno, la pandemia igual le ha dado un lugar al rol un poquito. Ha llegado mucha gente desde la pandemia. Sí, igual. sí, sí. Mira, te voy a hacer un paralelo con otro hobby, Ajá. y yo creo que es un poco similar con Magic. Magic. Porque tú, Bueno, público muy similar, sí. Magic llegó y cuando llegó se popularizó súper rápido. Ujú, Mucha gente empezó a jugar y se empezó a escuchar mucho de Magic en, que sí, en algunas publicaciones, revistas, y uno tiene esa sensación de que hubo un periodo de auge ahí en ese momento, esos primeros 5 años de que llegó, ajá. y luego da la sensación de que decayó mucho. Decayó Pero, mucho. pero en el fondo es una sensación, porque yo después empecé a hablar con alguien que estaba muy, muy metido, muy involucrado en el tema de Magic, y, y resulta que nunca decayó. Siempre las ventas fueron aumentando. Ajá. Eh, y hoy goza de mucha, mucha salud. Mm, Muchos jugadores de Magic. sí, pues. Pero a lo mejor hoy en día no tiene esa como publicidad o esa presencia en los medios que tuvo en los primeros 5 años. Claro. La novedad. Pero, claro, pero no quita de que haya mucha gente que lo juega. Yo creo que al rol le pasó un poco eso. Ujú, Hoy en día no tiene a lo mejor esa publicidad que tuvo esos años noventeros, del 94 al 99, ponte tú. ujú. Eh, ya no se hacen esos grandes eventos masivos como el Consejo de Dragones o los otros que se hizo en esa época. Ujú. Pero yo creo que hoy en día juega más gente que antes. Somos Eh, más. Mm. yo creo que está muy saludable. Y creo que lo que más rescato es que a esta época, en estos momentos, el ambiente rolero es un ambiente también mucho más saludable y mucho más seguro de lo que era antes. Ujú. ¿A qué crees que se debe eso? Yo creo que se debe a que las nuevas generaciones han traído una conciencia un poquito más diferente. Ujú. Eh, creo que se ha debido a que ha habido casos que son deplorables, que se han hecho conocidos y que se han tomado, y las diferentes organizaciones y grupos roleros han tomado conciencia de eso y han traído esas buenas prácticas al, a lo que es el Ah, hobby. rol de ahora. Claro, las Eh, buenas se, se, enti- costumbres. se- se ha entendido en el fondo de que es mucho más que un juego, sino que es una comunidad que hay que cuidar y es un tema social que está detrás. Eso es complicado del rol porque no deja de ser eh, un tema social más que un juego. Yo insisto, yo creo que es un tema social más que un juego. El juego, la historia puede ser pasajero, pero muchas veces la gente, los grupos van quedando. Y de alguna manera, claro, es un hobby que igual te permite abrirte algo. Harto, digo, o sea, con el del lado, porque estás poniendo un factor interpretativo cuando tú no eres un profesional de la actuación. Lo que quiere Claro, y decir, termináis volcando mucho de ti, de cosas que
que uno de repente guarda Sí, indistintamente. Entonces, sí, y eso hay una línea ahí bien delicada de respeto al del lado y de respeto de uno como jugador. Pasan, o sea, bueno, lo hemos vivido harto de gente que, yo creo que todos lo hemos vivido esta etapa, de gente extremadamente intensa que tiene la necesidad de votar lo que le pasa en el rol. Y, y claro, eso igual termina siendo un poco conflictivo. O sea, es lo que te decía hace un rato, es re difícil el tema de mantener una mesa. Yo creo que jugar es sencillo, aprenderse las reglas dentro de todo es sencillo. Lo difícil es lograr llevar al grupo. eh, claro. Y algo que en este hobby se nota mucho más que en otros. Eh, De tu, qué sé yo, tú puedes tener tus amigos con los cuales ir a jugar a la pelota, pero ese nivel de, de vulnerabilidad que de repente uno mm, tiene que sentir en un juego de rol no sí, lo siente en otros hobbies. no, no. Y eso que te decía, estás jugando a ser actor cuando no eres actor de alguna forma. Entonces igual ahí hay una delgada línea que traspasarla puede ser delicado. Sí, sí, siempre ha sido un tema, o este hobby que nosotros tenemos, es un hobby que hay que de repente rescatar esas pequeñas cosas y tener siempre como conciencia de, de lo difícil que puede ser para un montón de gente. Mm, El, el tener que exponerte y el tener mm. que cuidar bien a los que están cerca tuyo. Claro, porque a veces requiere herramientas que uno no tiene. Es, es delicado. Es bien delicado, pero bueno, yo creo que es un hobby complejo, que eso hace igual que no sea tan masivo, pero que haya ido acercando gente en el último tiempo. Sí, Y es y yo pintoresco creo dime. como te decía, yo creo que hoy en día eh, mucha gente lo juega y ya esos problemas, esas dificultades para encontrar gente que había Antes. en esos inicios, ahora con las redes sociales es mucho más sencillo. Y eso, bueno, también acarrea sus propias complicaciones y sus propios peligros, pero Eh, en general me he topado que las comunidades más activas de rol son comunidades súper sanas. Entonces, mm, siempre va a haber casos, siempre va a haber gente que se puede aprovechar, sí, ¿cachai? Siempre va a haber, pero en general hay sí. gente. No, siempre va a haberlo, va a haber en todos los hobbies y finalmente tampoco puedes culpar a la organización completa por una persona. Si la organización no tiene cómo saber quién es cada uno y sería una locura pedirlo. Pero, Rodrigo, nos quedan un par de minutitos, algo más que quieras agregar. Eh, pucha, no sé, hay algo que te gustaría preguntar No, o yo alguna vez. por mi parte estoy clara, creo que hay que volverse a juntar para hablar de los 2000 y las décadas siguientes, pero entiendo que los 90 fue un pilar muy fuerte para crear lo que hoy hay. Después, obviamente, bueno, llegaron las redes sociales, llegaron otras plataformas que abrieron un montón de puertas. Hoy en día uno puede jugar con gente de otros países, de otras regiones, que antes era imposible pensarlo, me imagino. Y eso igual le ha dado otro sabor, otra mezcla cultural, digamos, al rol. Sí, 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 y no solo eso, sino que también la cantidad de juegos diferentes y de maneras de jugar diferentes. Maneras de jugar diferentes, de interpretar diferentes. Sí. Apar- en los 90 aún, si bien existían muchos juegos diferentes, eran más o menos todos muy normados, seguían ciertos patrones o ciertos temas eh, que era más o menos en la misma onda de los gustos de esa época, pero ya después Ujú, de los 2000, con el inicio con el auge de los juegos más independientes, ujú. crece mucho en temática, en sistemas, y ese ya también es todo un tema.
Ya, Rodrigo, bueno, agradecerte tu tiempo, agradecerte haber tomado esta invitación, venir a tomarte un tecito con nosotros. ¿Te queda algo? Yo ya no tengo nada en la taza, No, no, ya se fue hace rato. solo buenas historias que contar aquí. Así que eso, agradecerte. Si quieres dejar tus redes sociales para que te sigan, estás invitado. Gracias, Flo. La verdad es que no, no uso mucho las redes sociales, pero bueno, Fly vive ahí en Discord, donde estoy más activo actualmente. Estoy en varios grupos participando. En general, siento yo que he sido como muy en la sombra. Nunca he estado metido en la parte más organizativa de este grupo. No, yo juego nomás. A pesar de que llevo jugando mucho tiempo, aún estoy ahí aprendiendo y disfrutando el hobby. En defensa de Rodrigo, destacar que él fue como mi primer narrador del más allá, de fuera de un grupo de gente conocida y 10 súper súper recomendado, así que búsquenlo. Y si tienen la oportunidad de jugar con el Rodri, pucha, muy buen jugador, muy buena intérprete, hace muy buenas voces, todos sus personajes hablan distintos y buen narrador también, así que oportunidad recomendado, 5 estrellitas. Sí, sí, sí. Así que eso, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias de nuevo a Rodrigo por habernos compartido con su experiencia y te esperamos para la próxima, para hablar de los 2000. Ya aquí te comprometo públicamente, si no quieres lo siento, ya todos están escuchando y te esperan. Muy bien. Muy bien, así que eso, gracias a todos por acompañarnos, que tengan una semana con mucho rol y por sobre todo con mucho, mucho tecito.